Días, bienvenidos a Rumbo al Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión Canal 3. Les saluda Pedro Paredes. Empezamos el programa del día de hoy, domingo 23 de agosto. Ya se nos va este octavo mes del año. Mientras tanto, nosotros seguimos también contando los días referentes a lo que podría ser el proceso electoral 2021, elecciones generales convocadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y sobre todo en esta coyuntura bastante en cierto modo difícil que estamos atravesando como país y que nos invita a ser cada vez más responsables sobre nuestra conducta. Solamente recordar esta terrible tragedia registrada el día de ayer en una discoteca, un restobar, Tomás Restobar de Los Olivos, donde terriblemente 13 personas han perdido la vida, han fallecido tras esta estampida desatada, intentando salir por la única puerta de acceso que tenía este local. No tenía puerta de emergencia, no tenía puerta auxiliar, ni siquiera de entrada o salida de personal, y que fue el punto donde desgraciadamente se dio esta tragedia a consecuencia de la presencia policial para que pueda intervenir en una hora previa al inicio del toque de queda. Terrible la tragedia. La fiscalía en horas de la madrugada estaba haciendo el levantamiento de los cadáveres que estaban aún en la vía pública, en la tolva de los vehículos, y también habían 3 personas heridas. Se presume que entre los heridos estaba justamente la responsable del local, y la policía habría estado ya dándole custodia respectiva para poder ser intervenida en cuanto le den de alta de una clínica privada. También hay 23 detenidos, mientras que de 120 personas en total, los que habrían estado en esta discoteca la noche de ayer, al menos 80 personas habrían logrado darse a la fuga ante esta situación bastante lamentable que se dio la noche, como repito, ayer en el distrito de Los Olivos. Eso por un lado. Por otra parte, también tenemos información referente al tema de la convocatoria de elecciones que ya se está haciendo oficial, porque justamente el día de hoy se ha promulgado las reglas esenciales para los comicios 2021. Ya de a poco los partidos políticos van adentrándose en lo que respecta a este proceso general a desarrollarse en nuestro país, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas se presten para ello, porque el gobierno incluso ya viene elaborando una serie de alternativas, como por ejemplo un voto que no estarían obligados a ir aquellas personas que sobrepasan cierto límite de edad o que puedan integrar algún grupo vulnerable. Pero eso aún está en veremos, está en evaluación. Pero hablemos también de elecciones, y de elecciones que justamente se van a dar dentro del Colegio de Abogados de Lima en procura de la designación de un representante del CAL, del Colegio de Abogados, dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Willy Ramírez, abogado, justamente es uno de los postulantes para que pueda ser representante de este gremio dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Y estamos ya enlazados en estos momentos para iniciar la entrevista también, además de otros invitados que tendremos a lo largo de este programa. Doctor Ramírez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Un abrazo fuerte a toda nuestra teleaudiencia de Vez Cable y a los que nos ven también por redes sociales y por internet. En, en primer lugar, hay que lamentar la triste pérdida de 13 jóvenes vidas en la noche de ayer en un acto por demás irresponsable. Y, y considero que hay que investigar también cuál fue la verdadera causa, ¿no? ¿Por qué? Porque la represión no siempre es buena, ¿no? Exactamente, pero ahora, en el ámbito propio de su función dentro del Colegio de Abogados de Lima, o en la aspiración que tiene para llegar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo será este proceso electoral? Un poco para que la gente Uh vaya -huh. conociendo el contexto. A fin de ilustrar un poco a nuestra ciudadanía, nuestro Jurado Nacional de Elecciones está conformado el Pleno por 5 integrantes. Uno es un juez supremo elegido por la sala plena de los jueces supremos de la Corte Suprema de la República, que es el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. En este momento es el doctor Ticona. ¿Ya? Luego hay un representante del Ministerio Público, que es un fiscal supremo,
elegido entre la Junta de Fiscales Supremos. En este momento es el doctor Arce. Ya. Luego está el representante del Colegio de Abogados de Lima, ojo, solamente de Lima, así está establecido en nuestra Carta Constitucional, elegido entre los miembros del Colegio de Abogados de Lima en votación secreta y universal. Hasta Ya. el 5 de julio, nuestro representante fue el doctor Raúl Chanamé Orbe, quien por el mandato vencido ya no forma parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y en este Y es a momento. quien usted aspira a suceder en el cargo. Exacto. Luego hay un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. En este momento está el doctor Ezequiel Chávarri Valenzuela, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ya. Y el último miembro es un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas y en este momento está en su segundo periodo el doctor Jorge Rodríguez Vélez, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Las Américas. Esa es la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Está vacante, como ya le mencioné, la representación del Colegio de Abogados de Lima, que es el tercer miembro de este pleno. Y ahora, dentro de este contexto de la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son esas funciones propiamente dichas para que la gente vaya entendiendo Bueno, un poco de la importancia de la designación de esas personas por parte de las instituciones pertinentes, como en el caso del Colegio de Abogados? a ver, bueno, la organización de nuestro Jurado Nacional de Elecciones va en dos líneas, digamos. Una que es la línea administrativa y la línea de gestión que está liderada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y para ello cuenta con un director central de gestión institucional, llámese un gerente general. Y en la otra línea, que es plenamente jurisdiccional, estamos hablando de la justicia electoral, está el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que cuenta con una Secretaría General y cuando hay procesos electorales se establecen los jurados electorales especiales como una suerte de primera instancia y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones vendría a ser la última y segunda instancia en la administración de la justicia electoral que por el mandato constitucional es exclusiva y excluyente del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, Ya, y esa es ahora la dentro labor de las... bueno, esa es la labor del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En general, en general. Ya, ya, claro. Y en general, dentro del contexto de las reglas de juego que se ponen en el panorama electoral, como hace un instante acabo de mencionar, que el gobierno ya hizo público justamente esas reglas de juego esenciales, como Sí, sí. elecciones internas que se van a dar. ¿Hay alguna competencia que tenga el Jurado Nacional? Sí, bueno, es que las listas tienen que inscribirse ante los jurados electorales especiales. Bueno, y como sabemos, siempre van a haber tachas, siempre van a haber observaciones. Esto, en última instancia o en instancia de revisión, llega al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que tiene la última voz. Y esto, acá hay que ser bastante cuidadosos, porque se ha venido pidiendo que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie acerca de ¿Mm? determinados temas. Ejemplo, si los congresistas disueltos pueden o no pueden postular, Sí. si los actuales congresistas pueden o no pueden postular. Acá es bueno recordar que como el jurado administra justicia, o sea, son una suerte de magistrados electorales, no pueden ¿Mm? adelantar opinión. Tienen que esperar. Mientras que no Exacto, presenten una tacha quizá o una exacto, consulta, una opinión jurídica. exacto. Y eso ingresa primero por el jurado electoral especial. Entonces, ¿Mm? eh, mal hacemos
exigiendo, porque se está exigiendo que el jurado se pronuncie, el jurado no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un principio universal, ¿eh? Que los jueces, en este caso los jueces electorales, hablan por medio de sus sentencias. Entonces, entiéndase sentencia, una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, Justamente, doctor Ramírez, porque lo que usted menciona es cierto, porque hay una incertidumbre, incluso desde que se dio estas elecciones complementarias parlamentarias, porque no se sabía si exactamente aquellos congresistas disueltos iban a poder postular, porque así es. decían forma parte del mismo mandato y no es otro periodo parlamentario. No, no, Y el no, no. jurado justamente tuvo esa misma posición, de que mientras que no haga una tacha de repente sobre algún candidato que haya sido parlamentario disuelto, no se podrían pronunciar. Y la Así es. misma situación también se comenzó a tejer, recuerdo claramente, en torno a la posibilidad, si es que los disueltos, si no se presentan en esta elección complementaria del último 26 de enero, podrían presentarse al 2021. Y la respuesta fue la misma, que Claro, mientras que no haya la inscripción y el periodo de tacha, el jurado no se puede pronunciar. Y en realidad eso nos mantiene en intriga a los peruanos, que queremos saber si es que los disueltos pueden o no pueden presentarse. vea, esto es algo comprensible. Cualquier ciudadano puede estar bueno, en ese dilema, en esa incertidumbre, pero hay que ser respetuosos de la Constitución y de la ley. La ley y la Carta misma constitucional prohíbe a que los magistrados adelanten opinión o adelanten juicio. En este caso, no se le puede exigir al Jurado Nacional de Elecciones algo que está impedido de hacer. Ojo, impedido de hacer. Y ojo, el, el sistema electoral también incluye a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, llámese RENIEC. Y, y hoy están siendo evaluados, creo que ayer y ahora eran las entrevistas finales ya de los candidatos para ocupar las jefaturas de esos dos entes autónomos constitucionales también. Y en las sesiones del Jurado Nacional de Elecciones pueden participar el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIEC con voz pero sin voto en los temas de su interés institucional. Entonces, estamos hablando de que un pleno ampliado sería ya no de 5, sino de 7, ¿no? Bueno, Ya, hablamos ahora, de el sistema electoral como tal, ¿no? ahora, doctor Ramírez, si bien es cierto, usted como aspirante potencial representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, no se podría quizás hasta pronunciar en esos contextos, en esos extremos de la Bueno, viabilidad o no de ciertas postulaciones, pero sí le quiero hacer la consulta respectiva, usted como jurista, sobre estas modificaciones que se vienen dando dentro del Parlamento, por ejemplo. En el contexto de la prohibición prohibición de postulación de personas con sentencias en primera instancia, esto termina contribuyendo de manera favorable para el país, en realidad se constituye en un filtro determinante para desentar nuestra clase política. mire, bueno, bueno, no nos olvidemos que nuestro Congreso toma decisiones políticas, es el centro de debate político. Entonces, cualquier decisión que tome nuestro Congreso, todos los, todos los poderes del Estado y las instituciones públicas están llamadas a acatar. El Congreso de la República cumple tres grandes funciones. Uno es el de ser la representación nacional. Esos señores están allí porque nosotros los hemos puesto allí. Su segunda tarea es la de legislar y la tercera es la de fiscalizar. Ahora, en este tema puntual, está a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que ser esa suerte de filtro o esa suerte de tamiz o de sedazo por donde no deben pasar quienes no pueden
ni deben aspirar a ningún cargo, pero no hay partidos políticos fuertes, no se conoce la ideología de cada uno de ellos, no se sabe hacia dónde va, en algunos casos son, voy a llamarlo, propiedad de determinadas personas. El Eso fundador del hace, partido. exacto, eso hace que respondan a otro tipo de intereses y no al verdadero interés nacional, que es lo que precisamente usted menciona, es el de adecentar a la clase política en nuestro país. Recordemos políticos de la talla de Luis Alberto Sánchez, bueno, Valle Riestra, que todavía está vivo, acaba de fallecer Alba Orlandini, gente preparada y del más alto nivel. Ahora, ¿es posible volver a ello? Sí, pero gran parte de la responsabilidad, yo diría que el factor determinante recae sobre los partidos políticos que no están aplicando los criterios de evaluación, de calificación, porque una cosa es evaluar y otra cosa es calificar, adecuados para presentar luego a sus candidatos, y estamos viendo la improvisación reinante, la improvisación reina, y en donde un Congreso pretende ser ejecutivo y un ejecutivo que pretende ser Congreso. Entonces, ahí Invertirse la jalada funciones. de orejas va para ambos. Ahí la jalada de orejas va para Claro, ambos. pero y El dentro, tema, por ejemplo, pero, doctor Ramírez, dentro de lo que significa la función parlamentaria, se ha visto que en hace más de una semana en realidad se dio, por ejemplo, la aprobación de este sistema de elección de candidatos mediante delegados, un militante, un voto, dejando sin efecto, ignorando incluso la propuesta de la OMPE de llevar adelante un proceso electoral electrónico, voto electrónico, un militante, un voto, con la participación presencial de los entes rectores en sistemas electorales en el país. El Congreso termina finalmente una vez más jugando su propio partido. Dicen, no señores, yo tengo la facultad de elegir un delegado, un voto, o también de manera potestativa un voto, un militante, pero ya no en el sistema electoral electrónico como sugería la OMPE, para evitar justamente esa situación de pandemia que ha sido el motivo suficiente para que se deje sin efecto este proceso, las elecciones primarias que iban a servir para hacer un filtro previo de quiénes van a ser los candidatos finales. vea, acá hay que ver el tema en su real dimensión. Bueno, lo que se ha aprobado es algo extraordinario, como usted bien llama, por el tema de la pandemia, porque no se puede realizar ningún proceso electoral presencial. Por ejemplo, Bolivia creo que lo va a hacer extendiendo el horario. Ecuador está en la misma situación. Estados Unidos, bueno, lo va a hacer por correo. Bueno, y Donald Trump dice que ahí estaría el fraude. Ojo, Estados Unidos tiene una larga tradición de votación por correo, así que yo no entiendo por qué hoy tiene que ser así. En fin, en el Perú, excepcionalmente y por tema del COVID, es que se deja sin efecto para este proceso electoral aquellas modificaciones aprobadas por el Congreso disuelto. No nos olvidemos que el Congreso disuelto aprobó la reforma electoral. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no podría participar el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque sería juez y parte. Entonces, el jurado es la última instancia a donde llegaría cualquier conflicto de esta naturaleza. Entonces, OMPE sí, porque es procesos electorales, ¿no? Cualquier disputa, cualquier error que haya, va a llegar en última instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Pero ahí llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados de Lima
le ha solicitado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que lo asista con la elección del representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y la respuesta de la OMPE ha sido, y ojo, está documentado, que ¿Ya? por la pandemia no le puede brindar asistencia. Y eso ha hecho que se vayan corriendo los plazos, que se vaya dilatando. Nuestro colegio de abogados en este momento está sin su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está funcionando con 4 miembros, que es el quórum mínimo para que este funcione. Entonces, que OMPE diga que quiere realizar ese tema cuando no puede atender algo mucho más reducido, mucho más pequeño, llama poderosamente la atención. Y ojo, el Colegio de Abogados de Lima es una persona jurídica de derecho público interno, porque así lo establece la Constitución. Somos una mixtura entre público y entre privado. Tenemos iniciativa legislativa. En ese sentido, en uso de su autonomía, es que nuestro comité electoral del Colegio de Abogados de Lima, frente a las respuestas de OMPE, que no puede darle asistencia, es que por su propia cuenta, está convocando a las elecciones porque no tenemos en este momento un representante. Hay algunas fricciones también. ¿cómo, doctor Ramírez, y cómo van a hacer? Volviendo al contexto de del Colegio de Abogados, en la postulación que está haciendo usted para que sea representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo va a ser este proceso electoral? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser No, por correo no, electrónico, tipo no, Estados no. Unidos? Bueno, lo que se nos ha informado a todos los abogados del Colegio de Abogados de Lima es que va a ser mediante voto electrónico no presencial. Ya hay, Ya. ya está la convocatoria, ya está el cronograma también, y ahí hay que mencionar algo que es hasta cierto punto lamentable, porque hay una fricción entre el Ya. comité electoral, que es autónomo, y la junta directiva. Y vean, lo mismo que sucede en el Congreso y el Ejecutivo, en el Colegio de Abogados, que es un estado en chiquito, está pasando lo mismo. La junta directiva quiere hacer las veces de comité electoral, que está impedida de hacerlo, y el Claro. comité electoral quiere hacer las veces de junta directiva porque está convocando empresas, bueno, una convocatoria pública para que lleve adelante esta elección, está contratando personal, etcétera. Esperamos, por el bien de nuestra institución noble y bicentenaria, desde 1804 existe el Colegio de Abogados de Lima, que estos temas internos sean resueltos internamente y que no salpique y que no pase la factura a todos nosotros los agremiados. Somos en el número histórico más de 80.000 abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Lima. Pero sería lamentable que toda esa situación termine una vez más afectando al gremio de abogados. Claro, claro, Es para decir, en casa de herrero, indudablemente, cuchillo de palo. indudablemente. Ejemplo, la elección de la nueva junta directiva que debió haber asumido el 10 de enero de este año está suspendida porque un abogado, un colega nuestro, ha judicializado la elección y hay una medida cautelar que dice no se continúe mientras no se resuelva el expediente principal. ¿Cuándo? ¿Un año o 2 años o 3 años? La junta directiva, la junta de vigilancia y la asamblea de delegados de nuestro Colegio de Abogados de Lima está con el mandato vencido. La nueva junta, tanto directiva como de vigilancia y la asamblea de delegados, que es el ente supremo, debieron asumir el 10 de enero de este año. Entonces, la doctora María Elena Portocarrero Zamora y su junta directiva, así como la junta de vigilancia y la asamblea de delegados, no se pueden ir tampoco. ¿Por qué? Porque no pueden dejar pues el colegio, acá está la llave y ustedes vean qué hacen. No. Entonces,
ahí hay una responsabilidad muy compartida entre el abogado que no admite que el resultado le fue negativo y que opta por ir a una instancia judicial, el juez que sin medir las consecuencias para todo, congela todo, y ahora estamos viendo esta suerte de caos o de desgobierno en la orden que precisamente se encarga de el orden y de la legalidad, Bien, porque somos guardianes de la democracia en nuestro país. En fin, por bien, eso le doctor digo, Ramírez. Bastante esperamos, sui generis el tema del esperamos colegio de con abogados que fe, usted nos menciona. esperamos con fe que este tema sea resuelto al interior de nuestro colegio por el bien, no mío, no de mis colegas, por el bien de Por el bien, toda la en realidad, abogacía nacional, por, y porque porque los abogados a veces somos mal vistos se por necesita esto, ¿no? además, que el colegio de abogados justamente sea una institución inmaculada, se necesita, entendiendo que están los juristas, los que manejan a derecha y al revés las normas, pero muchas veces, conociendo todos esos detalles, justamente se aplican triquiñuelas, legoleyadas, que terminan afectando en realidad a la institución más que a las personas. Así Una es. pregunta final que el tiempo me ha ganado, doctor Sí, Ramírez. Una pregunta final, respuesta breve, por favor. ¿Cuándo es adelante. este proceso electoral para designar al representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones? El día sábado 19 de septiembre. La inscripción está desde este lunes pasado hasta mañana. Bueno, luego ya pues vendrá las tachas, si es que las hay. Bueno, una publicación definitiva, sorteo de números y finalmente se continúa. Y ha Bien. anunciado el comité electoral, bueno, y a ver si me permite 30 segundos, que también en el mes de noviembre ya va a realizar la elección a la Junta Directiva, a la Junta de Vigilancia y a la Asamblea de Delegados que tanta falta hace. Esperemos que esto se resuelva. Bien, bien, doctor Willy Ramírez, muchas gracias por este enlace para Vescable. Muchísimas gracias, Pedro, y un abrazo fuerte a la teleaudiencia de Vescable. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Rumbo al Poder.